Paulinas presenta Conexión Vital. Un saludo muy especial a todos los cristovidentes. Les damos la bienvenida a este programa Conexión Vital. Un espacio que nos permite conectarnos con la vida, con la realidad, con Dios entre nosotros. Conexión Vital. Bienvenidos a todos y todas. El tema de hoy es muy importante, aunque aquí, gracias a Dios, en el canal, pues la dedicación a la evangelización nos permite estar hablando de la palabra de Dios las 24 horas del día. Queremos hacer énfasis en que este mes, precisamente de septiembre, le dedicamos al mes de la Biblia. Es también el mes del amor y la amistad, con mayor razón. Es el mes en que celebramos ese amor que Dios le ha tenido a la humanidad. Leer la Biblia, ustedes y yo lo sabemos, que es muy importante, que es clave, que es necesario poder leer la Biblia. Nos orienta, nos anima, nos ayuda, es esa antorcha que ilumina nuestra vida. Nuestro fundador tiene unos pensamientos muy lindos frente a la Biblia y él pregunta, ¿qué es la Biblia? Y nos responde, un largo camino de alabanza. Cuando leemos la Biblia nos permite entrar en contacto directo para alabar al Dios creador de la vida, al Dios creador de la historia. Es también la carta de Dios a los hombres. Es maravilloso que nos permite entrar en esa conexión directa con Dios. Queremos darle la bienvenida al padre Uriel Salas Portilla. Él es sacerdote jesuita. Él va a estar en esta primera sesión Red Abierta. Él es director del área de teología bíblica. Padre Uriel, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenido. Red Abierta. Hola a todos ustedes, un saludo especial. Soy el padre Uriel Salas y quisiera enviarles un saludo en este mes de la Biblia. La Sagrada Escritura para nosotros es una fuente de sabiduría, una fuente de revelación de Dios. Sin embargo, tendríamos que hacer un énfasis todavía más especial, es decir, no es solamente una fuente en medio de tantas, no es simplemente un testimonio en medio de tantos, sino que es el fundamento donde nosotros encontramos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo en la historia, es decir, desde el origen, allá en el Génesis, la creación, desde el inicio con los patriarcas, con la manifestación de Dios a Moisés, al pueblo de Israel, continuando por el camino en el desierto, la realización de la promesa, la consolidación de la nación de Israel en la tierra de Canaán y todas las manifestaciones que han ido mostrando cómo Dios cuida al ser humano, con el rey David, con los distintos reyes de Israel, de Judá, después en toda esa experiencia de lo sapiencial, lo profético y el testimonio escrito. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo viene a realizar esa manifestación de Dios que viene desde el origen, creación, liberación, manifestación de Dios en la vida cotidiana. Y nuestro Señor Jesucristo concreta eso en la relación familiar, en la relación con los discípulos, en la manifestación de la misericordia y la compasión. Para nosotros entonces la palabra escrita es ese fundamento donde nosotros encontramos la historia de nuestro Señor Jesucristo y en cada narración lo encontramos a Él y a nosotros reflejados, integrados en esa historia suya. Es decir, somos parte de la historia que nuestro Señor Jesucristo recoge en la Sagrada Escritura. En cada poema nos encontramos
alabando, adorando, bendiciendo, agradeciendo al Señor. En cada reflexión profunda hacemos un discernimiento de nuestro propio camino de vida y en cada anuncio que hacemos colocamos nuestro testimonio en palabras. Y las palabras que vienen de la Sagrada Escritura nos permiten articular esa palabra que nosotros hemos recibido, articularla en nuestra propia vida. Entonces, para nosotros la Sagrada Escritura es ese extenso mantel donde nosotros aprendemos, reflexionamos, construimos, damos testimonio y volvemos una y otra vez para continuar conociendo a nuestro Señor Jesucristo, a la manifestación del Espíritu Santo en la vida cotidiana, en el camino que estamos siguiendo. Quisiera invitarles para que este mes de la Biblia sea un tiempo de lectura, de oración, de discernimiento, de degustación y de testimonio abierto a toda la humanidad, a todas las personas que están deseosas de conocer profundamente a Dios. Que el Señor les bendiga y que continuemos en la lectura, en la meditación, en la contemplación y en la oración de las Sagradas Escrituras. Un feliz mes de la Biblia y que el Señor nos bendiga en este camino compartido a la luz de la palabra de Dios. Muchísimas gracias. Agradecemos sinceramente al Padre Uriel por su participación en la sesión Red Abierta. Gracias, Padre, por hacernos sentir la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. Como usted lo ha dicho, la palabra de Dios es la manifestación del amor del Señor a la humanidad. Decíamos anteriormente que nuestro fundador Beato Santiago Alberione se hacía la pregunta ¿qué era la Biblia? Y nos daba algunas respuestas también. Él también nos dice que la palabra de Dios es alimento de fe. No es suficiente ir a la misa, rezar el rosario, hacer las novenitas, estar muy atento a Cristovisión. No es suficiente. Es necesario entrar en contacto con la palabra de Dios, porque ella aumenta nuestra fe, nos ayuda a radicalizar esa opción y ese seguimiento que tenemos hacia Dios. Quienes leen la Escritura, quienes la oran, tienen a menudo entre sus manos un libro como su alimento divino. Yo siempre digo que todos los días nos alimentamos en la mañana, ya sea de la arepa, ya sea del pan. Tenemos que comprar el pan material para alimentarnos. La palabra de Dios es ese pan espiritual que nos alimenta, nos fortalece y nos ayuda a la lucha cotidiana. Vamos entonces a la segunda sesión Tejiendo Historias y en esta ocasión hemos invitado al Padre Daniel Quijano. Él es sacerdote de la diócesis de Caldas, Antioquia. Él es el responsable también, el director de la pastoral educativa. También el Padre nos ha querido contar cuál es su experiencia cotidiana frente a la palabra de Dios. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Tejiendo Historias. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. La Iglesia nos propone durante este mes ahondar en el gran misterio del Verbo encarnado, palabra de Dios hecha carne entre nosotros. La palabra es creadora, la palabra es generadora de comunidad, la palabra es profética, la palabra tiene la capacidad de comprometer nuestra acción para llevarnos en ambiente comunitario a la liberación prometida. El Señor, por medio de su palabra, habita nuestros corazones, nos instruye cada día para en todo amar y servir, y nos hace testigos para anunciar la buena noticia de la salvación. La palabra de Dios está contenida en la Sagrada Escritura, un libro de vida, historias de amor, compromiso de Dios con su pueblo.
testamento de liberación. Seguimos ahondando en esta Sagrada Escritura para descubrir, para ahondar en lo profundo del ser de Dios y hallar así el misterio de nuestra redención. Hoy más que nunca debemos como discípulos amar la palabra de Dios y en el mes de la Biblia tomar el libro en nuestras manos reconociendo que está vivo, vive, vivifica, nos lleva a la plenitud. Escudriñar las Escrituras es nuestra tarea cotidiana. Cada día un momento para la escucha, el detenimiento, poder llevar al corazón y dejarnos movidos por el Espíritu, resituar, desacomodar y emprender nuevas fronteras, extender nuestra tienda para que como hermanos movidos por la palabra seamos verdaderos testigos. Yo te invito en este mes de la palabra, de la Sagrada Escritura, a tomarla en tus manos, que no se caiga de tus manos la Sagrada Escritura, que la lleves a tu corazón y que momento a momento de tu vida repitas, es viva y eficaz. Te ayuda en el trasegar cotidiano y sobre todo te ayuda en tu proceso permanente de conversión. Mi experiencia cotidiana es tomar la palabra de cada día de la liturgia, pedirle al Señor en composición de lugar que me sitúe según su voluntad, su hacer y su querer, y sobre todo que me dé la gracia de interiorizar su voluntad en los pequeños gestos, las pequeñas palabras y sobre todo los compromisos vocacionales que cada uno de nosotros como discípulos tenemos. Yo te invito, toma la palabra cada día, especialmente la de la liturgia cotidiana. Deja que el Espíritu mueva tus entrañas, te fecunde para que tus acciones sean siempre movidas por la palabra viva y eficaz. Que seamos eco de la palabra creadora de Dios, arcilla entre sus manos y sobre todo portadores de eternidad. Que no se caiga la palabra de nuestras manos. Agradecemos también al Padre Daniel Quijano por su participación, por su testimonio de lo que significa la Biblia en su vida, cómo para él es ese pan cotidiano, es esa lámpara que ilumina el camino. Lámpara para mis pasos es tu palabra, comienza él su reflexión. Así que muchas gracias. Agradecemos a todos los agentes de pastoral que en este tiempo intensifican su labor misionera, anunciando la palabra de Dios, llevando la Biblia a todos los hogares. Y que sea este el momento para decirles que en tu casa no falte la Biblia, pero no aquella que ponemos en el atril, en la sala abierta, donde nunca la miramos porque es tan pesada que ni siquiera podemos con ella. Es esa Biblia que tienes en la mano, que puedes subrayar, que puedes resaltar aquellos textos que más te han llamado la atención. Porque como dice nuestro fundador, la palabra de Dios es consuelo cotidiano, es convivencia cristiana. Al ser consuelo cotidiano, nos fortalece cuando estamos sufriendo, cuando hemos perdido un ser querido, cuando hemos perdido a alguien que amamos, que se ha ido, cuando ha habido un duelo en la casa, cuando hay una frustración, cuando hay infidelidad. La palabra es siempre esa antorcha que ilumina nuestro camino, ya lo venimos diciendo, y que es consuelo sobre todo cuando estamos tristes, cuando no le encontramos sentido a la vida, cuando hemos perdido la ruta. Por eso también hemos querido invitar a nuestros jóvenes a que nos cuenten cuál es su experiencia. Nos da mucha alegría tener con nosotros a Isabel Ruiz Yepes. Ella es una estudiante de Colombia bilingüe del grado 10º y forma parte de un semillero que estamos formando como Paulinas para la producción audiovisual, para hacer radio, hacer televisión. Y ella es una de las niñas muy activas y dinámicas, pero también con una experiencia de fe. Isa, adelante y gracias por aceptar nuestra invitación. Clic por la vida. Un saludo muy especial para todos los cristovidentes. El día de hoy les quiero compartir un poco cuál ha sido mi experiencia con la Biblia y cómo la palabra de Dios ha transformado mi vida. Primero, si me pidieran describir la Biblia en 3 palabras, yo diría que es el camino al cielo.
porque para mí la Biblia es como un manual de instrucciones que nos muestra todo lo que Dios quiere que hagamos y que no hagamos. Es decir, nos muestra todas las acciones, actitudes, palabras y pensamientos que agradan a Dios y que por medio de ellos podemos llegar al cielo. Entonces siento que es muy importante remitirnos a la Biblia porque, como dije anteriormente, es un manual de instrucciones. Así como cuando uno no sabe cómo hacer una receta, cómo armar algo, uno se remite a las instrucciones de eso, por ejemplo, cómo armar una bicicleta. Si no sé cómo hacerlo, yo me remito al manual de instrucciones. Entonces para esto aplica lo mismo. Si yo no sé cómo agradar a Dios, si yo no sé cómo tratar a mi prójimo, si no sé cómo lidiar con ciertos problemas que tengo en la vida, lo que yo debo hacer es remitirme a la palabra de Dios, porque es el manual de instrucciones que nos muestra qué es lo que Jesús espera de nosotros, cuáles son los dones del Espíritu Santo, cómo podemos vivir más como la Virgen María y cómo podemos, como dije anteriormente, agradar a Dios. La Biblia ha influido de una manera muy especial en mi vida, porque como jóvenes muchas veces recibimos información errada, e información que va totalmente en contra de lo que Dios quiere de nosotros. Usualmente esta información viene de redes sociales, de nuestros amigos, de medios de comunicación y muchos otros lugares que no nos representan una buena influencia, pero que muchas veces nos muestran un mensaje que va en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Es por esto que la palabra de Dios ha influido en mi vida mostrándome o ayudándome a discernir cuáles son esos buenos mensajes que sí debo escuchar y los mensajes que no debo escuchar. Por ejemplo, en las redes sociales muchas veces se difunde el tema de vengarse de nuestros enemigos, de si alguien me hizo algo malo, yo tengo que ir a hacerle algo peor, pero todo esto va en contra de lo que nos pide Dios, porque en la Biblia claramente dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos y orar por ellos, orar para que se conviertan. Entonces, en resumen, la Biblia o la palabra de Dios ha impactado mi vida mostrándome cuáles son estos mensajes, muchas veces de las redes sociales o de mis amigos, que no están en la misma línea de lo que Dios quiere para mí. Entonces, la palabra de Dios me muestra cuándo debo rechazar algo porque está en contra de lo que Dios nos dice o cuándo debo aceptar algo y acogerlo. Por último, siento que es muy importante que nosotros como jóvenes leamos y reflexionemos la palabra de Dios por 3 razones. Primero, para poder llevar una vida recta, para poder ir por el camino correcto. Entonces, como decía anteriormente, el mundo nos ofrece muchas cosas que no están bien, pero con la palabra de Dios podemos lograr discernir cuáles debemos aceptar y cuáles debemos rechazar. Lo segundo, o la segunda razón por la cual deberíamos reflexionar de la Biblia como jóvenes es para poder lidiar con muchos problemas que tenemos actualmente. Hay diferentes tipos de problemas con nuestra familia, con nuestros amigos, con nosotros mismos, que por ejemplo podría ser la salud mental, el estudio, el trabajo, la universidad y diferentes tipos de cosas que tenemos en nuestro alrededor. Son muchos problemas que a veces sentimos que nos cargan demasiado y con los cuales no podemos lidiar. Sin embargo, en la palabra de Dios encontramos un lugar seguro, un lugar de fuerza, de apoyo para poder lidiar con todos estos problemas, porque en la palabra de Dios es donde Jesús nos está dando los consejos necesarios para poder surtir todas estas diferentes situaciones de la vida y resolver los problemas. Y por último, la tercera razón por la cual debemos reflexionar de la Biblia es muy importante y es para poder resolver nuestras dudas existenciales, ya que muchas veces como jóvenes tenemos diferentes dudas existenciales. Yo porque estoy vivo, yo siento que no sirvo para nada, yo no sé qué estoy haciendo en el mundo, no sé qué estoy haciendo con mis relaciones de amistad, de pareja, de familia. Entonces tenemos todas estas dudas que muchas veces se subestiman, pero que realmente es muy importante que las podamos resolver. Entonces, la palabra de Dios es el medio donde encontramos la respuesta a todas estas dudas existenciales. Y por eso es muy importante que nos acerquemos a ella para poder tener estas respuestas directamente de la voz de Dios. No las respuestas a nuestras dudas existenciales de la voz del mundo, sino de la voz de Dios, que es quien lo sabe todo y que es quien tiene la mejor sabiduría. Así que para recapitular, para mí la Biblia significa un manual de instrucciones que nos muestra cuáles son las acciones que agradan y que no agradan a Dios para que así podamos ir al cielo. Y es muy importante que como jóvenes la hagamos parte de nuestra vida porque primero nos ayuda a llevar una vida recta, segundo nos ayuda a lidiar con nuestros problemas y tercero nos ayuda a resolver nuestras dudas y preguntas directamente de la voz de Dios.
Gracias, Isabel, por tu frescura, por tu juventud, por tu testimonio, porque nos muestras que los jóvenes sí les gusta la palabra de Dios, sí son seguidores de Jesucristo. Muchas veces tenemos ya una estigmatización que los jóvenes de hoy ya no creen, no tienen valores, y no es cierto. Nuestros jóvenes hoy también nos demuestran que son personas de fe, que buscan al Señor, que son dóciles a la palabra. Entonces, gracias. Y gracias a todos los movimientos juveniles que hacen posible ese testimonio de Dios en la humanidad y sobre todo en la vida de cada uno de ustedes. ¿Cómo obra la palabra de Dios? También es otra pregunta que hace nuestro fundador, Beato Santiago Alberione. Y él dice que renueva a la sociedad desde su interior. Si tú y yo nos renovamos, obviamente que estamos dando un aporte para que la sociedad también se renueve. Encontramos todos los días muchas noticias muy desagradables, muy dolorosas, muy sufridas. Sentimos que no, que esta sociedad está cada vez más hacia abajo, más que para arriba. Y no. Hay seres humanos como tú y yo que descubrimos que Dios es Padre y que nos acompaña siempre. Nos coloca también esa palabra a la escuela del Maestro y nosotros como discípulos obviamente que nos ponemos a su disposición. Por eso hemos invitado en este espacio Chat con Dios a la hermana Berta Sofía Pitalúa. Ella es de nuestra comunidad de las Paulinas, es teóloga y ha querido también con su generosidad y con su reflexión aportarnos y decirnos qué nos quiere decir la palabra de Dios en este programa, en este día. Adelante, hermana, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Chat con Dios. Nos encontramos realmente ante un texto bellísimo tomado del Evangelio de San Lucas. En este mes de septiembre, cuando dedicamos de manera especial a estudiar, reflexionar y meditar la palabra en nuestra comunidad de fe, en nuestra iglesia, los textos que se nos presentan giran en torno a esta experiencia de la palabra hecha carne, que para nosotros es Jesús. En este texto, brevemente miraremos tres aspectos. El primero, lo que tiene que ver con la palabra que sale de labios de Jesús. Dice el texto que la gente se agolpaba en torno a Jesús para escuchar la palabra de Dios, lo que significa que las personas que se encuentran en torno a Jesús reconocen que lo que sale de sus labios es la palabra misma de Dios y por eso se agolpan para escuchar. Un segundo aspecto que me parece bellísimo y los invito para que meditemos es Jesús va con esa intención de enseñar. Para eso se va de camino al lago de Genesaret. El lugar es significativo porque en la Biblia el lago, el agua tiene un sentido ambivalente. Muchas veces puede significar caos, tormentas, problemas, todo el simbolismo del mal. Pero también puede simbolizar esperanza, puede simbolizar experiencia fundante de Dios. Por eso vemos algunos textos como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío, como ese deseo de llenarnos, de saciarnos de la palabra. Que esté a la orilla del lago significa entonces que la palabra de Dios, esa palabra que brota de los labios de Jesús, está por encima de toda la realidad, incluso de esa realidad del mal que puede representar también el lago. Esta es una segunda actitud que podemos ver, ya habíamos dicho la primera, de lo que sale de la boca de Jesús, de los labios de Jesús es palabra de Dios y así lo reconoce la gente. La segunda actitud es el ver de Jesús. Jesús ve las barcas que están a la orilla, significa que se da cuenta que estos pescadores han regresado de sus faenas y no han pescado nada. Es decir, ha sido una faena infructuosa, ha sido una faena donde no se ve el fruto del trabajo. Una tercera actitud de Jesús es subir precisamente a las barcas
que no tienen el fruto de su trabajo, unas barcas que no han conseguido nada, como dice Pedro más adelante, han bregado toda la noche y no han conseguido nada. Lo primero, Jesús enseña desde la barca, desde ese lugar donde se necesita, en ese lugar donde hay necesidad de experiencia de Dios. Segundo, terminada la enseñanza, Jesús entonces se preocupa por la realidad de Pedro y de sus compañeros pescadores. Por eso los invita entonces a ir mar adentro. Significativo que Pedro le diga, pero maestro, ya hemos estado toda la noche bregando y no hemos pescado nada. Cuando Jesús le dice, le invita a echar las redes. Interesante porque el experto en redes, en pesca, es Pedro. Y sin embargo, Pedro dice, pero por tu palabra echaré las redes. Significativo esto, hermanos y hermanas, porque es el reconocimiento del poder que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Pedro está reconociendo que la palabra que brota de labios de Jesús es la palabra misma de Dios, que recrea toda realidad, que hace nueva todas las cosas. En el Antiguo Testamento, en el Génesis, vemos cómo la palabra crea, cómo la palabra, a medida que Dios habla, las cosas se van haciendo, van naciendo. Y Pedro nos lo recuerda aquí. Hemos hecho nosotros lo imposible, pero por tu palabra, Señor, echaré las redes. Y una vez que le creen a esa palabra y echan las redes, se ven los frutos. Este texto del Evangelio de Lucas conecta perfectamente con un texto bellísimo que veíamos el domingo primero del libro del Deuteronomio, uno de los primeros discursos de Moisés, ya hacia el final de su vida, cuando el pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida. Y nos recuerda ese texto, ¿por qué? Porque Deuteronomio nos dice para qué es que fue hecha la ley o la palabra, los mandatos que el Señor le da al pueblo de Israel, que nosotros podemos entonces experimentar fuertemente en cómo se hace vida en la persona de Jesús, verbo encarnado, palabra encarnada. Dice el texto del Deuteronomio en el capítulo 4. Moisés habló al pueblo diciendo, ahora Israel escucha, los mandatos y decretos que yo les enseño es para que cumpliéndolos vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios da a sus padres. Bellísimo, porque nos recuerda entonces que la palabra que viene del corazón de Dios es primero para que tengamos vida y segundo para que entremos a gozar de la tierra prometida. Ese texto de Lucas que hemos leído al inicio con Jesús nos revela cómo el amor de Dios se manifiesta abundantemente en todos aquellos que acogen la palabra y hacen lo que Él les manda. Por eso al final nos dirá Jesús también en el texto bíblico, ¿quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Aquellos que escuchan la palabra y la ponen por práctica. Que sea esta la invitación para vivir en este mes de septiembre. Escuchar y poner en práctica la palabra que sale de labios de Jesús. Muchas gracias, hermana Berta, por su aporte, por su valiosa reflexión. Y agradecemos a todos los que han participado en este programa y nos han compartido sus experiencias, sus reflexiones, sobre todo ese llamado que nos hace la palabra de Dios a escudriñarla, a escucharla, a hacer silencio, a dejarnos tocar y transformar por ella. ¿Cómo obra la palabra de Dios? Nos decía nuestro fundador, y resulta que hay algo maravilloso. Nos hace conocer a Cristo. Cuando San Pablo dice, ay de mí si no anuncio el Evangelio, es porque ha tenido una experiencia profunda del resucitado y se siente obligado a darlo a conocer.
Vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, la palabra de Dios nos invita a parecernos cada vez más a Cristo. Si nuestras oraciones se convierten solo en devociones y no nos llevan a ser personas nuevas, pues estamos perdiendo el tiempo. Todo lo hace nuevo, dice las mismas Escrituras, todo lo renueva, todo hace las cosas nuevas. También nos enseña a orar, la palabra nos acerca a esa oración íntima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y también nos estimula a la santidad. No puede ser nuestra vida una vida mediocre quien lee la palabra del Señor. Es necesario vivir intensamente esa palabra, escucharla, hacer un espacio, hacer un silencio, hacer posible que el Señor toque la fibra más íntima de nuestro ser. Así podemos decir que hemos concluido este programa, no sin antes desearles todo lo mejor, muchas bendiciones del Padre Creador, del Hijo Redentor y del Espíritu que transforma nuestra vida. Nos encontramos hasta la próxima y que Dios los bendiga a todos. Paulinas presentó Conexión Vital.